Miércoles 13 de septiembre, ¿no? No septiembre. Septiembre, sí, septiembre. Sí, no. ¿Septiembre o septiembre? Bueno, septiembre es la forma formal y septiembre es la coloquial usada acá en Perú y criticable. La forma formal, ¿no? One 2017. Así es. La forma formal One septiembre del 2017. Hemos roto la cuña de toda la vida, pero resulta que estás escuchando el 9º reporte del cancha. Y ya no me da ganas de decir todo el mote porque ya se siente muy raro, ¿ya? Pero estamos otra vez aquí en un lugar público con mucho menos ruido que la vez pasada. Con muchos olores. Exacto, con muchos olores. Sí. Y aquí me acompaña. Hola, soy el Mega. El Hawaiian Boy. El Hawaiian Boy. Ya. Y vamos a hablar del primer evento de una nueva empresa peruana llamada Alpha Wrestling Club. El evento fue Código Génesis y se desarrolló el 10 de septiembre, un domingo, aproximadamente a eso de las 5:45. Sí, empezó un poco tarde. En Breña. Y sin darle mucha vuelta, como siempre, vamos a hablar de los resultados. Astaroth venció a Psycho en el opening match. Luego Isis venció a Arácnido. Luego Paul Taylor venció a Black Dragon. Razor Romero venció a Máquina. Olak Bael venció a Sniper. Y finalmente Silver Dragon venció a Wolf. Entonces, una vez que tenemos ya los resultados, vamos a hablar de cómo se desenvolvió la empresa en las redes sociales y cómo se armó toda la previa a este primer show, a ese show debut de Alpha Wrestling Club o Alpha WC, Alpha WC, AWC. Sí. AWC. Claro. Bueno, básicamente AWC, vamos a decirlo así mejor, o Alpha Wrestling, el 23 de julio. Para todo esto poner en contexto que Alpha Wrestling Club organizaba proyecciones de eventos de WWE y en la proyección del Battleground, el 23 de julio, al final del evento pusieron como teaser la fecha que al final se cumplió, el 10, ¿no es cierto? 10 de septiembre, la fecha de su primer evento. Y nada más, un poco críptico el asunto, pero esa era la fecha que pusieron. Luego vimos un clip con un luchador, con una persona en las sombras. Que se notaba quién era. Se notaba quién era, pero hay que darle el beneficio todavía de la duda. Sí. ¿Ya? Pero definitivamente no era el dueño actual. Era quien indicaba, pues, si estaban cansados de ver más de lo mismo. Sí. Y donde aparecía cierta persona que todavía me debe, ¿no? Claro, o sea, claro. El luchador implicado estaba viendo videos de Tierra de Campeones, estaba viendo highlights de Mansilla, una promo de a puertas de Romper Lucha, de cierto luchador que dices, claro. Con Cobra. Curiosamente con Cobra, ¿qué es eso? Exacto, ¿no? Exacto. O sea, el peor enemigo de Krauser es Cobra. Exacto. Y luego esa promo, tuvimos el 8 de agosto el tráiler, ¿no? Este teaser tráiler. Polémico tráiler. Muy polémico en realidad. Levantó bastante levantó bastantes opiniones, ¿no es cierto? Sobre el tratamiento de la lucha. Sí, pero tú sabes que nunca hay publicidad mala, ¿no? Entonces, claro. dio que hablar. Puso Alpha de alguna forma en el mapa, ¿no? Porque todos están comentando, oye, ¿has visto esto? Pero no creo que ellos, su intención haya sido llamar la atención por ahí, ¿no? No, definitivamente que no. Pero funcionó. Después cuando hicieron esta entrevista, ¿no es cierto? Ya me estoy saltando un poco en la línea de tiempo, pero en la entrevista trataron de capitalizar esa llamada de atención, ¿no? Claro. Lo cual me pareció bien porque, digamos, pecharon el asunto, ¿no? O sea, no desconocieron el tema, ¿no? Sí, eso me parece, solamente por ese motivo solo me parece. Por eso. Claro, solo por ese motivo siento que el formato de la sección de noticias de Alpha tenía sustento, pero nada más. Ya. Yeah. Pero luego no había una razón de ser. Sobre todo si es que estás vendiendo una imagen tan underground. Claro, sobre todo porque la entrevista era el medio del club, ¿no? O sea, no era un medio externo que se inventaron, ¿no? No sé, Noticias Perú, ¿no? Perú Wrestling iba a decir, pero no.
pero un medio, digamos, de peruano, ¿no? Claro. Sino que era el medio del mismo, era como comunicación interna, ¿no? Era una cosa así. No tenía poco sentido. Y ahora que mencionas eso, te da todavía a encontrar otra especie de confusión, porque esto parte como un club de proyecciones, que sí tiene más de club, ¿no? Y luego evoluciona más o menos a una empresa de lucha libre, pero se pierde un poco la mística del club, ¿no? Claro, era un poco lo que te comentaba en la previa, que el lugar, ¿no es cierto? Se sentía ese espíritu underground, ¿no? O sea, el lugar que parece un hangar, ¿no? Que está en Breña, ¿no? Hay todas estas cosas que te dan esta sensación de club, ¿no? Pero el tema de las proyecciones, por ejemplo, justo tenía acá el dato. Ahí. Cuando le dan proyecciones, por ejemplo, cobraban su entrada justamente, ¿no? La entrada general estaba 5 soles, entrada con piqueo y gaseosa 10 soles, entrada con tu sándwich y tu gaseosa de sorteo, de entrada de ringside 15 soles, y todas esas cosas han tratado de mantener un precio, ese rango de precio, ¿no? 10, 15 soles para poder cobrar la entrada para este evento, lo cual te indica de que su público al que apuntaban era justamente el público que iba a las proyecciones, ¿no? Claro. Y curiosamente es un público que le gusta la WWE, o sea, que está dispuesto a ir a una proyección a ver solamente WWE. En un tiempo que ya es un poco difícil porque hay streams, hay network. Claro, o sea, en cualquier cabina puedes verlo, ¿no? Sí. Entonces tú vas ahí a esa proyección porque quieres verlo con más gente. Por el espíritu. Por el feeling, ¿no? Entonces, ese es el público al que originalmente han apuntado, ¿no? Curiosamente es contrario a no sé, a lo que han querido tratar, ¿no? Que es esta onda underground, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Que luego entra en una contradicción un poco extraña porque primero todo tiene mucho de underground, mucho de oscuro, pero luego sales a decir en tu propia entrevista que no es macabro, que no es oscuro, que es el estilo, pero justamente tu estilo es así, es el juego de palabras tiende a hacer un poco de ida y vuelta, ¿no? Creo que por momentos se la creen, o sea, se creen el gimmick, digamos, de toda la empresa, pero claro, por momentos se olvidan, ¿no? Un poquito. Claro. Era lo que te decía también de que el fanpage a veces parece manejado por alguna persona, exacto, que es la que se encargaba de promocionar las proyecciones, y a veces vuelve otra vez al gimmick, ¿no? De que estaba onda underground o del club, se reserva el derecho de admisión. Porque hay una abundancia de emojis en un tiempo. Claro. Luego pasa por este cambio de identidad en el que ya dejan el logo, se vuelven un poco más serios, pero siempre hay destellos de caritas y de cosas que en realidad ya no deberían ir. Si tienes a luchadores que están metidos en el submundo, ¿no? O al menos esa idea que es la que quieres vender. Sí me imagino alguna promo de Pedro Pablo, ponte, que nada, pues no diga así, que en el fan, ponte, imagínate que hay un sorteo para entrada para el próximo evento de AWS, ¿ya? Y digan, bueno, dejen los comentarios, no sé qué cosa, Pedro Pablo, ¿no? Ahí se suscriben. O se escriben, diré, un comentario y entran un sorteo para una entrada para la segunda fecha del torneo para coronar el primer campeón de Alpha Wrestling Club. Dicho sea de paso, ¿quién es el que pone emojis en la fanpage, etcétera? Lo sacan ahorita mismo. Claro. Sería capitalizar un poco el error, ¿no? Y eso es lo que más o menos ha hecho Alpha Wrestling, ¿no? Capitalizar por momentos, pero eso vamos a hablar un poco más adelante, que se queda a veces en intención nada más. Se queda también en intención, pero tampoco puedes capitalizar siempre el error. Porque es prácticamente como si fuera entonces un proyecto open source y todos están dando ideas para sacarlo adelante, ¿no? Y creo que uno tiene que poner las propias. Pero ya, nos estamos un poco desviando del asunto. Nos quedamos en la promo esta... Claro, en la promo en la que sale Silver Dragon, sale Metal Wolf, sale Razor Romero, sale Máquina, que en ese entonces no sabíamos que era Máquina. Claro. No era una de las caras nuevas. Y otros luchadores que no han luchado esta vez, pero también aparecieron por ahí. Claro. Ya que mencionas las promos, me siento en la obligación de decirlo, porque es mi profesión, yo qué sé. Hay las promos a nivel audiovisual, tengo que admitir que hay mucha, otra vez vuelvo a la palabra, intención. Hay unas ganas de hacer algo diferente, de contar una historia, ¿no es cierto? Pero también, o sea, las carencias técnicas son notables, ¿no? O sea, hay cosas que de verdad se los podrían haber ahorrado, ¿no? Por ejemplo, yendo a la última promo de Black Bael, por ejemplo. El pata sale con el carro, ¿no es cierto? Digamos, en onda de divo, ¿no? Claro. Pero
tranquilamente te pudiste haber ahorrado el haber hecho esta matrícula bamba, pues, ¿no? Del carro, ¿no? Del Alpha Porque Wrestling Club. le quita mucho nivel, ¿no? O sea, Claro, pero ahí es donde me pongo a pensar, ¿para qué hacerlo, no? O sea, a veces menos es más. Entonces, si tú justamente estás jugando con toda esta onda de la oscuridad, ¿no es cierto? Que a veces duele, como en la promo que hace Pedro Pablo con lo del Inner Club. O sea, que yo es ahí siento que duele. demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Pedro Pablo parecía una cabeza flotante, Así como es. me parece el mago de Oz, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que, claro, la oscuridad sirve para tapar cosas, ¿no? O sea, si tú no tienes una ambientación muy, muy chévere o lo que sea, con la oscuridad, con la luz lo tapas. Y me parece súper notable o sea, que aprovechen esos recursos, ¿no? Pero a veces menos es más. Y por ejemplo, en la matrícula se pudieron haber ahorrado detallitos, ¿no? Cosas así que si tú sabes que no tienes para poder hacer... Además que no era muy necesario porque Olac tampoco es que sea el dueño, ¿no? Claro. Es un socio, sí, pero ahora sí, y si no querías tomar la placa, entonces habías cambiado de toma y Ajá. no mostrabas la placa. Sí. O sea, yo me doy la libertad de decirles que podrían hacer... Con menos cosas pueden hacer más, ¿no? Claro. Pero sí, de verdad, se aplaude que traten de hacer algo diferente, ¿no? Generalmente las promos son más simples y ellos han tratado de darle algo más y eso sí lo reconocen. El tema del cambio de imagen también que era muy confuso. Sí. Se trataba de contar la idea de que este es el logo actual, luego hay un glitch de VHS y ese es el logo nuevo. Ujú. Mal hecho, mal ejecutado, Sí. pero era intención. Y ese es el acierto y a la vez el problema. Porque las intenciones o sea, valen, pero no puedes quedarte siempre en intención. Ya, este es el primer evento, ¿no? Hay carencias notables, sí, pero la prueba de fuego, no es una referencia en realidad, va a ser el segundo evento, ¿no? Ahí Sí. te das cuenta cuánto se queda en intención o si siempre va a ser una intención andante y nunca va a despegar a hacer algo sólido. Yo creo que lo mejor que puede hacer las cabezas de AWC es revisionar todo su material que han hecho, todos sus promos, ¿ya? O sea, quien las haga, bacán, pero que revisionen todo y ellos mismos se van a dar cuenta cuáles son los errores. Si ellos creen que está perfecta esas promos, yo no creo, ¿va? Pero si ellos creen de verdad, Claro. sinceramente, que sus promos están perfectas a nivel técnico, a nivel narrativo, están perfectas, entonces esto sí es un problema. Sí. Eso sí va a ser un problema. Pero si ven los fallos, que lo mejoren, ¿no? Porque de verdad ha sido el primer evento y hay un montón de buenas intenciones, un montón de cosas interesantes que se pueden explotar, pero que revisionen, eso es lo mejor que pueden hacer. Que revisionen lo que han hecho y seguramente yo creo que van a mejorar, ¿no? Eso es lo bueno de tener más de una cabeza organizadora porque te pueden dar revisiones, te pueden dar puntos de vista diferentes y no solamente una opinión, ¿no? Ujú. Que a las finales puede estar equivocado, pero si es que alguien no te demuestra que lo estás, te quedas en lo mismo. El evento tuvo un tema oficial, Stoner de Ego, ¿no? Sí, El sí. cual estuvo sonando bastante antes de la lucha, antes de que empiece el evento. A mí diría. me gustó ese detalle, ¿eh? Sí. Podría ser una vitrina para bandas. Claro que cuáles son los acuerdos para que ese tema sea oficial, ¿no? Y ya ese es otro tema. Ajá. Pero me parece que sí se podría... Abre puertas, creo. O sea, Claro, es claro, muy se podría interesante. hacer algo interesante ahí. Ahora, volviendo al punto de la entrevista es muy acartonada. La entrevistadora es muy acartonada y por momentos también como que se siente que no ha sido hecho de modo sincrónico y no hay una respuesta clara a lo que le está diciendo la otra persona. ¿Te refieres a cuando pautan la entrevista? Claro. La de webcam, sí. Un poco innecesario, ¿no? Simplemente si hubieran puesto un post que iba a haber una entrevista, listo, ¿no? Era mejor una intriga, Claro. ¿no? O un adelanto así medio de repente borroso que mañana iba a haber una entrevista, un anuncio. Tal vez lo han grabado, o sea, obviamente lo han grabado al mismo momento, ¿no? Y tal vez quisieron ya probar, ¿no? Pero sí, o sea, la entrevista, obviamente, la entrevistadora era muy, muy face, si cabe el término, ¿no? Y Ya, sí. lo cual está bien, ¿no? Que contraste. Pero Pablo estaba más displicente de lo normal. Hay otra entrevista también, bueno, otro video en el que él invita y hay un momento en el que termina la invitación. Como el off the record. Claro, el off the record. Y esto es algo un poco gracioso, ¿no? Pero su ayudante, que no se veía como la persona más brillante del mundo en realidad, Claro. es el encargado. Ojo al personaje, ¿no? Claro, el personaje. Termina siendo el encargado de
de realizar casi todo, ¿no? Claro, es como una, Y se pues, le lo que encarga. una especie de Igor de Frankenstein. Claro, entonces es un poco raro, pues, ¿no? Yo le dejaría mi evento a otra persona o lo organizo yo, en todo caso. Claro. Pero hay ciertas frases, por ejemplo, Pedro Pablo corta la entrevista y luego en el off the record le dice, porque acuérdate que el derecho, se reserva el derecho de admisión, una cosa así. Entonces es mucho forzar esa frase. O sea, ellos quieren instaurar la frase, sí. Quieren instaurar, pero no es el momento, ¿no? Sí. Hay momentos claves, ya está bien. Es una frase que pega, chévere, pero no la puedo usar para todo, ¿no? Y casi insertado pues Mira, con forceps. con todo esto de la frase, te da un poco a entender de que tal vez al principio no estaba totalmente claro el buqueo del Inner Club. También. O sea, ya de por sí, si tú dices que el club se reserva el derecho de admisión, el Inner Circle diría el Inner Club, dije, ¿ves? O sea, pero, o sea, el inner Circle es más cerrado todavía, más difícil entrar. Claro. Y ahí viene ese otro detalle del Inner Club, el Inner Club, caray, del Inner Circle, que, pero, o sea, a veces te das cuenta, uno se confunde. Sí, Es que estos elegidos fueron elegidos, valga la redundancia, antes de verlos luchar, ¿no? O sea, ya lo pudiste haber visto en otra empresa o pudiste tener relación con ellos, ¿no? Pero no demostraban sus capacidades en el club y hubiera tenido un poquito más de lógica que después del primer evento, a base de la performance. a base de la performance, surgiera el Inner Circle. Claro, no se habría podido contar lo que se contó, Es cierto. pero justamente por eso también yo creo que pudo haber existido un evento previo, gratuito, donde Pedro Pablo chequea a la gente, muy desconfiado quizá, ¿no? Y a partir de eso crear eso. Ni siquiera que sea por el torneo, que solamente luchan entre ellos como exhibición. Una idea, ¿te das cuenta que siguiendo el espíritu del club hubiera sido más... hubiera tenido un poquito más de lógica que... Imagínate, yo imagino que ellos deben tener gente que va a las proyecciones fielmente, que va siempre. Imagínate que tú tengas fichada a la gente o marcada así tipo a la quinta hora de tu cabina de internet una hora gratis. ¿Ya? Imagínate que siempre vas a los eventos de proyecciones y por eso eres invitado al primer evento que va a ser gratuito solamente para los que siempre van a las proyecciones. Eso hubiera estado genial, ¿no? Porque hubiera seguido esta idea de la membresía, es un club Claro. exclusivo. Entonces era una forma de premiar a los que siempre han estado con ellos y a la vez siguiendo el gimmick del club, ¿no? De hecho, hubo invitados, ¿no? Sí, hubo Un buen regular. número. O sea, hubo un buen número, y hablando de la gente, hubo un buen número de espectadores, caras nuevas, ¿no? Pero invitados sí, yo puedo contar al menos unos 10, ¿no? Claro. Sí. Ahora, si esto hubiera sido como lo planteas, habría sido chévere que se comunique, ¿no? Supongamos que estos Claro. invitados han sido invitados justamente por eso, Exacto. pero debiste comunicarlo para que la gente diga, chucha, sí, Que tengan un ping, ¿no? Algo diferente, ¿no? claro. O una zona donde se sienten, ¿no? También. Hubiera sido paja, ¿no? De hecho, es algo que hace New Japan. Claro. Hay una zona que por más que pagues no puedes accederlo si es que no eres parte del fan del club, Del club fan. fan club de New Japan. Sí. Volviendo a las promos. Sí, volviendo a las promos, hemos tenido diversas promos, cada uno pensado ya con ciertos toques de Tron también, ¿no? Porque obviamente como esta empresa nace de un club de proyecciones, ya está pensado en tener un lugar donde haya valga la redundancia, un proyector, una pantalla, que bueno, que tenía el escritorio Windows durante Sí, bastante porción de... esa vaina sí fue fatal, ¿eh? No. Sí, sí, sí. ¿Qué les costaba pagarlo? Un ratito. O dejar en pantalla completa con F11 la imagen, ¿no? Nada más, y no mover el mouse. Sí. Son cosas sencillas. Pero hay muchos luchadores que quedaron fuera del spot, que no tenían promos, ¿no? Casi ni se anunciaron, y eso dejaba mucha incertidumbre. O luchadores que tuvieron promo y finalmente no lucharon Exacto, en este evento, ¿no? Exacto, también lo mismo. Pero ya, de las promos que hemos podido observar, tuvimos la promo de Silver Dragon, que salía en una especie de estadio o algo así. O sea, Sí. ¿no? Daba esa como que un campo, ¿no? Una canchita, una losa. No, sí. Pero no sí. tanto así, ¿no? O sea, Sí. más o menos se le daba más importancia al firmamento. Claro. A toda esta onda mística. Eso habría sido más chévere si es que Silver Dragon hubiera dado su speech con mucho más convencimiento, porque era claro que estaba leyendo
y hablando de su motivación y de su disciplina, con cero convencimiento de lo que estaba hablando. Claro, o sea, creo que aparte, justo lo que te comentaba de la iluminación, ¿no es cierto? Hay mucho, creo que le jugó en contra totalmente a todos las promos, el micro, ¿no? La calidad del micro. Sí, Ese ha sido, creo que más protagónico ha sido el micro que las promos en sí, ¿no? Yo creo que si se consigue un mejor micro, incluso a veces parecía que el micro estaba bien ya, pero había mucha saturación, había este tema, ¿no? claro. Muy de cerca, o tal vez lo han grabado de cámara, no de micro, en un lugar cerradito, porque por ejemplo escuchas la promo de Ladyfire y parece como que está hablando para que chape solamente su voz y no la bulla, ¿no? Porque de repente hay mucho, Claro. exacto, hay mucho ruido ambiental. Pero básicamente eso se ha repetido en muchos casos. Metal Wolf, que tiene que darte una imagen mucho más imponente, ¿no? Amenazante, se notaba que estaba leyendo las cosas, ¿no? Claro. Y sus palabras pierden muchísimo peso si es que lo dices como si estuvieras leyendo una tarea, ¿no? Claro. O un periódico. Y ojo, no es gente que no tiene la capacidad para dar una buena Exacto, promo. exacto. Basta con, ahí es autopublicidad, basta con ver las entrevistas que realizó el Mulet Club. Y ahí vas a ver que claro, esta gente sabe hablar, pues, o sea, puede tranquilamente desarrollar su personaje sin que le den un guión así recontrapautado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tal vez hubo temor, o sea, no sé, querían tener las cosas bien ahí cerraditas, ¿no? Probablemente, Y probablemente. y terminó saliendo así. Lo de Ladyfire, ya te dije, a mí no me gustan los personajes de Femme Fatale. Pero ya resiste tus críticas, por eso. Ah, sí, Ya. sí, pero no me gusta, entonces... Pero no es tan fan fatal, Yo Ladyfire. sí sentí el speech de toda la vida. ¿Eh? Lo O que sea, a mí no no- en su caso, me bueno. refiero en el caso que es como que el más genérico en muchos lugares. Pero no, a mí no me gusta eso, ¿no? Ya. Sin embargo, Pero igual no la vimos luchar, o sea, al final fue sí, solamente la tampoco promo. no la vimos luchar, es cierto. A ver cómo desarrolla su personaje en el siguiente evento, ¿no? Y No hay lo hay sabemos. un mensaje en uno de los posts, ya post Código Génesis, Claro. en el que indican expresamente que y dónde está, ¿no? ¿Alguien sabe algo de Ladyfire? Eso Claro. está muy... No sé si me genera intriga o no sé si lo dicen con cachita, no sé si... ¿No? Da que pensar, la Ajá. verdad. Paul Taylor empieza bien y luego comienza como que a chuparse también, a bajar el volumen y pierde la intensidad. Creo que las dos promos que han entonado de una forma más acorde con su personaje han sido Isis y Razor Romero. Claro, Isis básicamente con GLL ha tenido evento tras evento, promo tras promo, ¿no? Claro. Y ahora ya en esto Entonces, también, ¿no? así, Entonces, claro. claro, esto ha hecho que ya el manejo de intonación y ya todas las frases incluso que usa ya se te queda casi, ¿no? En la memoria. Y Razor La- Romero creo que mejor maneja su Sí, personaje, ¿no? aunque- Se la cree. Aunque no me gusta su tema, no le va. Ah, ya estás hablando del tema de entrada. Sí, Sí, un poco que no... En general, la decisión de ciertos temas no estuve mucho de acuerdo, ¿no? Sobre todo luchadores que les han cambiado el tema, ¿no? Por ejemplo, Paul Taylor, su tema que era Transilvania, creo, de Iron Maiden, o un tema de Iron Maiden, le iba mucho mejor, ¿no? Que el que usaron, ¿no? No sé si por copyright, ¿por qué? No sé por qué. No han pagado Updike, no sé, pero no me gustó mucho los temas que usaron. Ninguno se te queda, ¿no? Salvo el de Isis, que es el que siempre usa, sí, Pero el después- Aces te queda. pero después lo demás no mucho. Pero yo creo que teniendo en cuenta que hay otros luchadores que tienen temas mucho más contundentes, por ejemplo el de Astaroth, Claro. el de Razor Romero no es un tema tan potente, pues, ¿no? Entonces ahí Como que no va con su personalidad, ¿no? No. sí, es un tema muy fresco, ¿no? Claro. Muy juvenil. Te esperas algo más desgarrador, ¿no? Lo más duro. Claro. Y bueno, lo más reciente, que de hecho es lo más criticable también, fue el cambio de llaves, Claro. ¿no? Polémico cambio de llaves. ¿Cómo? Polémico cambio de llaves, creo. Sí, muy polémico en realidad. Tienes una llave que has presentado, luego muy deportivamente, todo bien chill, todo bien relax. Oye, hemos cambiado las llaves, ¿ah? Sí. Y cambias las llaves con un arte que obviamente está fallado porque hay dos psicos. Claro, yo me emocioné porque había Psycho 1 y Psycho 2, dije, a ver, algún doppelganger así. Claro. Pero finalmente no ocurrió, ¿no? Hubo un Psycho nada más. Entonces ya tampoco puedes postear un card porque el card oficial ha sido cambiado, ¿no?
y te has sido cambiado dejándote una incertidumbre cuál va a ser Psycho y cuál va a ser Máquina. Claro. Finalmente, después del cambio que hubo, después de este botch que hubo con el doble Psycho, no volvieron a subir otro carro. No. Ahora, me gusta más el card corregido que el card original, pero la forma no fue la correcta. O sea, no está bien cambiarlo muy fresco De huesos. de huesos o muy suelto de huesos y aquí no pasó nada y ya está, todo bien, ¿no? Tampoco está bien que lo cambies el mismo día sin decir nada y dejar a todos con la pregunta, oye, ¿qué pasó? Él no tenía que luchar con el otro, ¿no? Creo que del mismo modo que aprovecharon un error para hacer la entrevista y para sacar algo beneficioso de ahí, pudieron aprovechar esto y darle un giro y justificar el cambio el mismo día, ¿no? Claro. Podrían no haber es- capitalizado eso, ¿no? Pero, pero no lo lo dejaron hicieron. un poco al aire. No lo hicieron. Sobre todo Eh, en las circunstancias en las que se dio el cambio de llave, ¿no? Un poco hubo ahí una... No fue una portátil inesperada, ¿no? De gente que apoyaba a un luchador y en base a eso cambiaron justo las llaves. Entonces ya hasta te spoileaba el resultado, ¿no? Un poco. Se vuelve muy predecible todo Sí. y también al mismo tiempo le quita valor a la idea principal. Yo sé que, por ejemplo, empresas muy importantes tienen un sondeo más o menos de cómo se está comportando el público respecto a tus decisiones. Claro. Puedes cambiar el buqueo de eventos venideros, puedes cambiar el destino del luchador en la historia principal, pero no puedes cambiar un card de un torneo al que ya te mandaste. Ahora, por eso es que era buena idea hacer un evento previo que no arranque con el torneo. Claro, para ir viendo cómo reacciona la gente con ciertos luchadores, ¿no? Claro. Y además que también me parece una idea errada cobrar por un evento con luchadores que nadie conoce, Debutantes, ¿no? debutantes, y no lo digo de manera despectiva, sino Claro. que Ha habido debutantes muy buenos. sí. Sí. Pero si tú no los has visto, ¿cómo puedes pagar tú por algo que no has visto? Claro. Yo entiendo que si alguien te dice, oye, no sé, Ring of Honor va a sacar su división, su sucursal en Perú, ¿no? Y el primer evento va a ser pagado. Pero Ring of Honor te da cierta seguridad de que su producto va a tener cierta calidad, ¿no? Independientemente de en qué puesto esté Ring of Honor en el ranking de empresas mundiales, tú sabes que es un producto de una calidad respetable. Pero sale una empresa que nunca ha tenido eventos, porque ha tenido solamente proyecciones. Ni siquiera tienes un card anunciado, un roster. Creo que para el momento en el que salieron las entradas y la preventa, solamente tenías confirmados a los del clip principal, los del trailer. Claro. Entonces no puedes cobrar por algo así, pues, ¿no? De hecho, yo no habría pagado, tú tampoco habrías pagado. Claro, o sea, el tema de la preventa, ¿no? Sobre todo, o sea, Claro. Ni siquiera es como que ya, bueno, en puerta puedes ver si hay el evento o no, ¿no? Porque había mucha gente que efectivamente compró en puerta, ¿no? Preguntaban cuánto es la entrada y decían, no, ya listo, entraba, ¿no? ¿Cuál es la idea de la preventa? La preventa es asegurar. Claro, asegurarte algo, ¿no? Pero ¿cómo tú pretendes asegurarte si es que tú no le puedes asegurar al espectador que lo que le vas a dar es algo de calidad? Claro, o sea, yo entiendo de que es un salto de fe, obviamente, pero la gente que va a las proyecciones, me imagino que siendo su principal, o sea, su primer público objetivo, ya les daba cierta confianza que no los iban a estafar o algo así, ¿no? Pero de todas maneras, pues no es la mejor, no es lo ideal, no quedas bien, digamos, hacer una preventa de un evento que ni siquiera no es el luchadores. Claro, Eso ahora, no- una cosa es que te estafen, pero también hay otra cosa cierta. Tú puedes ser de repente la persona más correcta, más ética del mundo, que te haga las mejores proyecciones, pero eso no garantiza que tú puedes buquear un buen show. Claro, de todas maneras. Entonces, ni aún así, ¿no? Ni siquiera los que conocían a los organizadores podían estar seguros de que sus 15 soles iban a valer, porque estás poniendo a la altura de una proyección de WWE. Claro. Tenemos que verlo de esa manera también. Por ese lado, yo personalmente no habría pagado por el primer show de Alpha, por adelantado. Y ni en puerta tampoco, ¿no? Porque no sabes en qué estás invirtiendo. O sea, viendo cómo finalmente te terminaron las llaves y viendo quiénes lucharon, ¿no es cierto? Tú viendo ese card, ¿pagarías tus 15 soles o tus 10 soles para ir a verlos? O sea, lo dudas un poco, pues, ¿no? Claro. O sea, hubo debutantes, había nombres que no te sonaban, ¿no? A nada. Así es. Que ya, viendo su performance, te da... me gustó Máquina, me gustó Arácnido, ¿no es cierto? Así es. Gente que yo no conocía. Y bacán, no digo ya, bueno, sí.
Pero antes de, o sea, como promocionas el evento, pues es un salto de fe, ¿no? Definitivamente. Y dicho esto, y cerrando con este cambio de card, pasamos a hablar ya de cómo se desarrollaron las luchas y de cómo fue todo el ambiente de esa tarde-noche del domingo. Llegamos y, como ya lo hemos mencionado, el lugar tenía una estética bien particular, ¿no? Claro, parecía un hangar, ¿no? Que era la cancha auxiliar de un colegio. Y era bastante acogedor. Me gustó el ring, me gustó bastante el ring. Claro, cómo lo maquillaron, digamos. Sí, tenía un look bien diferente. Sí había producción, habían 2 cámaras, había un equipo de transmisión que nunca habíamos escuchado y que, sin embargo, hizo un trabajo decente, y sobre todo considerando que probablemente sus compadres no tenían experiencia previa transmitiendo o comentando lucha libre, ¿no? Que sepamos, ¿no? Que sepamos. Claro, pero sí se metieron, aparte de que puedan tener algún error, etcétera, se metieron unos spoilers. Sí. O sea, hubo spoilers muy puntuales. No sé si se les escapó o tal vez ellos no sabían el spoiler y deschuntaron, no sé. Pero sobre todo en el segmento final sí soltaron un spoiler ahí que ya... Sobre todo la forma, a veces por querer de repente comentar y darle un poco más de peso, terminas dando un detalle que no era necesario y que te hace pensar. Tampoco no se les escuchaba muy bien, por momentos. Sentía que estaban usando los parlantes de Nox. O sea, tenían este tema del... Sí, pero creo que el lugar te da una mejor acústica. Claro, el lugar les ayudaba. Por ejemplo, se escuchaba mejor que en el IWA. Parece que la posición estaba hecho de una forma... Claro, que estaban mejor al frente del público. Sí. ¿No? En cambio en el IWA están atrás del público. Claro, y ahí ya te distorsiona todo y se pierde un poco el esfuerzo de los comentaristas. Sí. Entonces salió una anunciadora que, por cierto, adelantándonos un poco a lo que sucedió después, ¿no? Y más o menos para ir cerrando este punto, la anunciadora no era la indicada, ¿no? Había desconocimiento del tema, no había una entonación, no había un carácter, una presencia, por así decirlo, de anunciar a los luchadores como se debe, pero también, por otro lado, el lugar no le daba las garantías a ella para estar ahí, ¿no? Claro, más adelante ocurrió un incidente, ¿no? De un fanático que se acercó al perímetro del ring, golpeó el ring y todo, y no tuvo ni siquiera, no recibió represalia por ello, no ni una llamada de atención, ni nada por el estilo. No sé si será un conocido de la organización, alguien que siempre va, que lo conocen, pero dejó una mala impresión, ¿no? Porque, claro, felizmente en todo el evento no pasó nada, o sea, no hubo alguna gresca, no hubo algún problema en la salida, nada, ¿no? Pero se pudo, o sea, ¿para qué arriesgarse, no? ¿Para qué jugársela, claro, no? Tranquilamente pudieron haber puesto a alguno de sus talentos encapuchado, enmascarado, no sé si querían que no fuera reconocible, dando vueltas alrededor del ring, ¿no? En el perímetro del ring, a ver si, para evitar que pasara este tipo de cosas, ¿no? Claro, no solamente tenías la carencia de alguien que reaccione con agilidad, ¿no? Con rapidez, sino que luego de que pasó te daba igual, pues no, ya fue ya. Claro. Y eso no fue al finalizar el evento, no fue durante, entonces quizá podía haber un segundo incidente que felizmente no sucedió. Claro, aparte que ocurran esas cosas, si no hay represalias, se envalentona, claro, justamente claro, a la gente que haga ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y no podemos dejar de señalar este punto, el lugar donde se realizaba el evento no era el lugar más tranquilo de Lima. Entonces, si a ese público que de por sí ya estaba muy mal educado, ¿no? Le permites esas cosas, simplemente para el siguiente evento lo repetirán, pues, ¿no? Claro, o sea, una cosa es el gimmick de la empresa, que, o sea, por ejemplo, en la lucha de Máquina, por ejemplo, que tenía mucha fanaticada, parecía una caldera, ¿no? Y eso es bacán, sí, porque la gente estaba ahí gritando, ¿no es cierto? Ya, esa imagen sí puedes vender, sí está, ¿no? bien. Sí está bien, en un marco de seguridad, ¿no? Pero no puedes hacer que la gente se meta al ring, mientras, ¿no? Tú como fanático, o sea, mientras ni tú ni cualquier objeto que tengas cruce la barrera que te separa del ring, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Ya, casi bueno, lo que te dé la gana, sí, pero pues, mal, ¿no? Claro, más que haya pasado, ya por último, si no tomaron en cuenta ese detalle, ¿no? Que ya está mal, debieron haber llamado la atención, pues, ¿no? Claro. Es lo mínimo, ¿no? Si le llamas la atención, bueno, ya al menos
entiendes que, digamos, la organización no está de acuerdo con esas actitudes, ¿no? Pero más bien el callarse es todo lo contrario. Parece que la incentivaras de refil, ¿no? Yo no creo que esa sea la intención de la empresa. Así es, así es. Así que para la próxima yo creo que sería lo ideal, más allá de que haya alguien cuidando, que no ocurran esas cosas, estén más moscas, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado, estaba muy cerca el ring de la gente, ¿no? Sí. No había una barrera de protección. En 2 ocasiones pudo haber algún accidente por unas movidas de mucho riesgo. Sí. En un lance que hubo ahí casi le da a una niña, ¿no? Claro, Fue una cerca. niña sobre todo, o sea, iba a ser mucho más grave el asunto. Que sí, que es parte, ¿no? Del oficio, ¿no? Que ocurran estas cosas, pero si lo puedes evitar. Claro, O sea, estaban justamente muy cerca la gente, estaba muy cerca. a veces de repente el presupuesto no te alcanza para poner unas barreras, pero sí puedes quitar unas líneas de sillas y ponerlas más al fondo, ¿no? Claro. O sacrificar de repente un poco del volumen de asistentes, ¿no? Con tal de que estén seguros. Volviendo a la anunciadora, ¿no? Que justamente no, pues no, con todo esto, dicho todo esto, no le daba las garantías a la anunciadora, porque el público pues se le encimó pues la clásica, ¿no? Esta tontería, pues, ¿no? De que la silban, la piropean, como que si todo gira en torno Así es. a qué tan guapa está la anunciadora, ¿no? Mal la anunciadora porque, mal y bien, que le siguió el juego al público, ¿no? O sea, le siguió el juego al público porque seguramente ya, pues, ¿qué va a hacer, pues, no? Pero, Claro. por otro lado, darle pie al público a que siga haciendo eso, si tú les dices, ay, gracias, no sé qué cosa el público no se va a callar, ¿no? El público va a seguir y va a seguir. Exacto, ¿no? exacto. Y no creo que sea la Tampoco idea. puedes ponerte malcriada porque vas a obtener una reacción peor todavía. Claro. Pero ahí creo que en todo Ignorarlos, caso, ¿no? Debía ignorarlos, ignorarlos. ¿no? Y que la misma organización también vea eso, pues, ¿no? Claro. Y se notaba que habían ciertos elementos que estaban incitando a todo esto y eran identificables al toque. Entonces ahí debió meter un poco de cuerpo el comité o los dueños o no sé. Ya dedicándonos netamente al aspecto luchístico, la primera lucha se dio entre Astaroth y Psycho. Psycho, un luchador enmascarado, a quien no habíamos visto antes, ¿no? Contra Astaroth, quien se hacía pues un par de eventos consecutivos luego de su regreso. Tal vez, no sé si fue la mejor lucha, pero fue la más Consciente. la más completa, ¿no? O sea, la que cumplió, hicieron lo que debían hacer y listo, ¿no? Y más bien fue genial que abriera el evento porque más bien auguraba buenas cosas y al final creo que dejó la sensación de que debía estar más arriba, ¿no? Del kart, ¿no? Claro. Pero fue rápida la lucha, sin pretensiones, ¿no? Exacto, sin pretensiones, duró lo que debía durar y ahí te das cuenta la importancia de un opening match. O sea, al estar en un opening no significa que eres la persona de menos ranking o al que basurean. Claro. Tienes tú en parte la responsabilidad de que el público reciba la siguiente lucha muy emocionado y lo cumplieron. Sí. Se notaba la diferencia de experiencia, ¿no? De nivel entre los dos, pero cada uno cumplió su papel, ¿ya? Astaroth hizo lo que tuvo que hacer. Psycho, con lo poco que hizo también, estuvo así en medida justa. Eso justamente le da mucho valor a esta lucha, que quizá no te habrá dado los mejores spots de la noche, aunque un bonito dive, Claro. pero fue la más consciente en cuanto a posibilidades y a lo que tenía que ofrecer. No se enfrascaron en un encuentro de 15 minutos, dando vueltas, sino todo lo contrario. Claro, para hacer una buena lucha no tiene por qué durar más de 10 minutos, ¿no? Exacto, exacto. No, la sobreexposición no te va a ser más importante, sino que lo que hagas, sea poco, sea mucho, esté bien hecho. Tampoco los títulos, tampoco las victorias y la racha, sino lo que dejas como legado. Entonces, terminó la primera lucha y nosotros quedamos como que, oye, Dejó un buen sabor. pinta de bien, boca, ¿no? Sí, Pinta muy bien. Por eso es que está entre lo mejor del evento. Bueno, sin orden aparente, la otra lucha que llamó mucho la atención fue la de Máquina contra Razor Romero, ¿no? Así es. Un encuentro que Máquina tampoco yo lo había visto. Máquina salía incluso en el tráiler, Claro. pero no era presentado como Máquina. No tuvo promo tampoco. No tuvo promo Máquina. Y tenía todo su portátil ahí, ¿no? O sea, tuvo Sí. toda la gente pareciera que hubiera ido explícitamente a ir a ver a Máquina, ¿no? Y ahí, bueno, también hay otro tema, ¿no? El público, la reacción del público es importante. La reacción del público puede cambiar la percepción o sumarle puntos a un encuentro, ¿no? Y aquí definitivamente lo hizo, ¿no? Sí. Pero tampoco el público puede endiosarse y creer que son el foco.
Que a veces ¿no? lo que pasa en otras promociones, ¿no? Exacto. Que el público a veces cree que es el protagonista y se olvida, ¿no? De ese tema. Ya haciendo un total entre paréntesis, era un público muy nuevo, pues, ¿no? O sea, Sí. como te decía, si hubiera un rango o una escala de qué tipo de público hay que va a haber lucha, este todavía estaba en el que cae en la mariconada, ¿no? Cuando hay un agarre o algo, la gente, ay, no, hace el... Sí, pues aburre, pero están en ese punto todavía, ¿no? Están todavía. Lo que se podría rescatar o señalar es que este público está siendo convertido a la lucha local, ¿no? Claro. Porque es un público muy claramente fanático de WWE que ha sido como que preparado durante semanas, ¿no? Con estas proyecciones, y ahora le estás ofreciendo un producto diferente. Bastante diferente. Bastante diferente. Claro. Entonces, está en las primeras etapas. Ya vamos a ver conforme avancen los eventos cómo se acostumbra, cómo se acopla y ojalá que se quede. Pues no, al final siempre más fanáticos son lo que alimenta esta escena. Ahora, Máquina, creo que quedó muy bien luego del encuentro. Dejó buena impresión. Sí, dejó una buena impresión que te deja pensando que su inclusión en el tráiler no fue algo casual, ¿no? O sea, parece que desde el comienzo tenían ahí pensado en algo. Sí, o sea, me sorprendió la combinación de agilidad y el tamaño que tenía, ¿no? Sí. Luego él comentaría en la entrevista que es un luchador, su gimmick es un luchador urbano, digamos, ¿no? Parece un personaje sacado de Tekken, ¿no? Pero sí, en ese lado sí estuvo interesante, ¿no? Y combinó bien con Razor Romero. Además que a nivel a nivel físico, bueno, sucedió un accidente, ¿no? En el encuentro, que Razor con un lariat, a lo que nosotros podemos percibir, ¿no? A nuestro parecer, lo que se vio como que una dormida, ¿no? Porque impactó y Máquina se desplomó inmediatamente, y en un acto que yo creo que se debe señalar como bueno, Razor como que acomodó la cabeza, ¿no? El cuerpo de Máquina. Preocupó un poco ese momento, Sí, ¿no? sí. O sea, Preocupó. se vio una movida muy técnica, así como que rompiendo todo Sí. para cuidar la integridad de Máquina. Sí. O sea, después de ese spot de Máquina quedó un poco draw y parecía, ¿no? O sea, se le notaba un poco. Y ya eso más el cardio que parece que ya le estaba faltando sobre el final Ya de la lucha. los últimos impactos ya se sentía. Ya se sentía, ¿no? Se sentía el cansancio, se notaba más lento, pero sí. Pero a pesar de eso se reincorporó, duró un tiempo más, y eso contrasta, pues, ¿no? Luego vamos a seguir trayendo otras cosas, pero contrasta la buena práctica por parte de Razor Romero frente a una movida peligrosa con otras conductas. Ganó Razor con lo que avanza, igual que Astaroth también. Parecía parecía en un principio, porque a ver, hay que hacer la mención de que Pedro Pablo estuvo presente en el ring cierto, en las luchas que incluían al Inner Circle, ¿no? Pero no hubo una intervención directa, ¿no? Eso, digamos, querían lucir su poderío, ¿no? No hubo triquiñuelas, no hubo nada para ensuciar, digamos, el resultado, ¿no? Razor Romero ganó. Eso habría sido chévere si se daba este evento previo, que salga solamente las luchas de quienes consideraba interesantes. Claro. Porque estás como que haciendo scouts, ¿no? Claro, hubiera sido una onda tipo Pedro Pablo sentado en un trono y hay un Mortal Kombat, ¿no? Y claro, solamente los más fuertes son los elegidos para entrar al Inner Circle, ¿no? Y tengan privilegios, ¿no? Esas cosas. Pero bueno, ya, el evento previo no pasó. Ya, es cierto. Y no pasará tampoco. Tampoco, ya. Claro. Digamos que este ha sido el evento previo para lo que hagamos después, ¿no? Pero sí, volviendo a Máquina con Razor Romero, pues creo que no hay mucho que decir, ¿no? Sí, la lucha se puso un poco larga. Sí. Creo que esta lucha y bueno, las que ocurrieron alrededor también, parecía como como viéndolo como historia, la clásica es que empieza el grappling, ¿no? Ese tipo de cosas, va avanzando la lucha hasta que el finisher y acaba, ¿no? Pero en este caso parecía como si tuviera dos inicios, porque yo notaba de que había un momento en que ya no tenían cardio y otra vez volvían al agarre, ¿no es cierto? Claro. Como si empezara la lucha, ¿no? Eso me pareció un poco raro y lo vi en varias luchas, lo vi. Es que muchas de ellas tenían tiempo extra que no necesitaban. Sí. Si a todas las luchas les hubieras quitado 5 minutos, quedaba mucho mejor. Quedaba un evento mucho más compacto. Sí. Y con una mejor impresión. Pero
Pero no, el único que respetó eso fue Astaroth y Psycho. Sí, duró lo que tenía que durar. Así es. Pero es verdad, o sea, ahora que lo mencionas, muchas luchas, si le quitas el tiempo, hubiera estado mucho mejor. Hubiera sido un evento más redondo. Luego de esto, Razor Romero hizo una promo en la que mostraba sus claras intenciones de llegar al final pues, del torneo, ¿no? Ya dejó en claro que es el alfa, ¿no? Del Alpha Wrestling Club, ¿no? O sea, que es él dijo el Razor Wrestling Club, ¿no? Claro, le cambió un el poco nombre. enrevesado, pero sí, o sea, dejó clara su intención, ¿no? Y bueno, esas son las dos luchas que tenemos que destacar de todo el evento. Y luego ahora sí pasamos a comentar todo el resto, encuentros. Suena feo, pero... Suena feo, pero fue feo, ¿no? O sea, ojo, que como lucha, o sea, total, ¿no? Completa. Porque las otras luchas tuvieron momentos, Tuvieron factores, ¿no? tuvieron luchadores que resaltaron también. Pero como un todo, Como entraba a luchas de esas caerse, dos. claro. Sí. El tercer encuentro de la noche fue entre Paul Taylor y Black Dragon. Black Dragon enmascarado, con un gear que personalmente no me gusta. Era un muy Power Ranger negro, ¿no? Exacto. Muy Power Ranger negro. Y aparte que es curioso porque entre los asistentes ya más o menos sacaban qué luchador era, ¿no? O sea, de otra empresa, ¿no? Sí, pero por temas de respeto al... Por temas de respeto, claro, gimmick, no. al kayfabe, No vamos a decir quién supuestamente... Claro. quién nos pareció que era, ¿no? Claro. Tal vez no era, pero sí, parecía Eso un luchador sobre de todo, otra empresa, ¿no? O sea, claro. significa que ha sido reconvertido, ¿no? Para AWC. Una renovada, pero que al final no llega a ser una renovada del todo, no más que... Pero su estilo sí, ¿eh? O sea, el estilo de este luchador que no vamos a mencionar es más de patadas, ese tipo de cosas. Y en este, como Black Dragon, lo veía más técnico, ¿no? Más llaveo hizo. Sí, eso sí, bueno, sí se nota una mejora, Sí, ha mejorado. pero igual todavía hay carencias. Pero esa lucha, por ejemplo, sí, ahí, eso es una de las que también sentí la pegada del tiempo. O sea, si hubiera sido más corta, hubiera estado mucho mejor. No. Ahora, en esta lucha el gran beneficiado fue Paul Taylor, no solamente porque se llegó a la victoria, sino que, como habíamos mencionado, habíamos comentado fuera de grabación, el entorno creo que le da mucho más poder a Paul Taylor, ¿no? Se Claro. sentía mucho más cómodo y esto ha sido gradual en todo este tiempo. La actitud de Paul Taylor cada vez se va volviendo más consistente, ¿no? Y te da un carácter cada vez más pulido. Igual debe haber entrado con Iron Maiden. Pero sí, tienes razón, conecta mucho, le va perfecto como anillo al dedo estar en el Alpha Wrestling Club, ¿no? Y cambió de finisher, ¿no? O sea, no cerró con una lanza. No cerró con una lanza, es Y quedó cierto. bastante bien. Es cierto. El otro encuentro fue de Olak Bael con Sniper. Dos caras de la moneda en cuanto a gear, Claro. ¿ya? Olak Bael entró con una... ¿qué puede ser? Es Una una... gabardina, pues, ¿no? No, es una casaca larga. Es como la de Neo, se puede Claro, decir, como ¿no? la de Neo, exacto. Como la de Neo. La Neo Finn Balor, ¿no? Hasta con toques saxaiberianos, ¿no? Claro. Claro. Cuando se agarró, ¿no? Sí, El cuello, sí, era muy Sí. Zack Sabre. bien Zack Sabre. Muy producida, de hecho se notaba de calidad, tenía su nombre en la parte de atrás de la casaca, que vamos a llamar casaca, saco ya, es que era como un saco, Ya. ¿no? Y pues Olak Bael había sido presentado por todo lo alto, desde el teaser, su posición en el Inner Circle, ¿no? Porque es un socio, no es uno convocado, es un socio de Pedro Pablo. Claro. Y el otro era Sniper. Sniper era una suerte de guerrillero táctico. Era un personaje de Counter, ¿no? Es cierto, se parecía mucho a un personaje de Counter-Strike. Y no lo decimos por menospreciarlo, porque yo creo que justamente por eso se podría explotar mucho el personaje. Estaba acá, ¿no? Justo lo que te dije en el evento, que hubiera sido paja que lo revisaran y no se cayeran casquillos de Claro. bala, ¿no? Una vaina Claro. así. Sí, o sea... Mira, ponte a estuvo pensar, bacán. Lee Shu en LWA tiene el tema de una película basada en un videojuego. Su Tron es su imagen insertada en las animaciones del videojuego, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes hacer algo así con Sniper y tematizarlo con cosas de Counter-Strike, que es recontra icónico para muchísimos de los peruanos? Porque Claro, creo o sea, que no existe nadie que no haya jugado Counter-Strike, al Claro, menos sí. de nuestra generación. Si no jugaba Counter, ha jugado con Bao, ¿no? Pero Claro. el tema es de que, no sé, hubiera sido, ahora que lo mencionas, que entrara buscando coberturas, ¿no? Una cosa así. Es algo Yo creo que tal vez, o sea, el gear te da a entender que por ahí iba, ¿no?
pero su actitud no. Si explotara más ese lado, yo creo que va a ser Claro. muy interesante. Y además en Sniper vemos este problema de la intención, pero no de la ejecución. Porque una cosa es que tú lleves una ropa o un gear táctico. Ya, el primer ejemplo que se me viene a la mente es la ropa que tenían los integrantes de The Shield. Pero Sniper no, Sniper tenía el pantalón camuflado, pero la casaca era un chaleco pues que le puedes pedir a tu tío, algo que lo puedes encontrar por ahí y ya ponte esto, ¿no? Se veía muy a ropa, nada más. Sí, era bien invernal, ¿no? Para mí que tenía un poco de frío. Y eso era otro factor. Si va a luchar con esa casaca, En verano. ¿cómo va a ser cuando llegue el verano? Claro, en verano va a ser su mayor enemigo de Sniper. Ah, El sí, feudo Sniper sí, verano. Si en la movida peruana existe un luchador a quien muy coloquialmente se le dice el luchador de verano, este sería el luchador de invierno. Definitivamente, sí. Luchador de invierno. No, el gear pues no va. Debería mejorarse o en todo caso hacerse una variación. Pero a mí no me gusta la idea de desperdiciar este potencial de usarlo a algo social counter. Está Manuel el Fontanero, es un claro ejemplo de un luchador basado en un videojuego. Claro. Clarísimo. Y acá en la lucha que gane Sniper no diga Sniper wins, ¿no? Una vaina así. O no sé, pero hay un montón, ¿no?, de pastruladas que se pueden explotar ahí con Claro, Sniper. claro. Pero eso estamos suponiendo en base a su gear porque es demasiado igual, ¿no? Sí. Al look de los terroristas en el Counter. Así es. Pero también la capucha que usaba parece que no le dejaba ver porque estaba en constante ajuste, ¿no? Sí, Siempre demasiado, ¿no? demasiado. Se notaba que era incómoda. Y si bien no hemos visto un estilo aéreo en Sniper, si hubiera sido así, pudo haber pasado algo, ¿no? Hablando ya, para acabar de hablar del gear, porque ya aparece el Fashion Club, el Sí. tema estaba en que en el Black Bael, se veía imponente con la casaca que tenía, otra vez casaca, ¿no? Pero la casaca esta que tenía al iniciar, y cuando se la quitó era como que, ¿qué pasó, no? O sea, era un polo cortado, Un polo ¿no? mangacero. Un polo mangacero. Con el nombre, pero Claro. se veía muy improvisado comparado con algo tan producido como esta casaca, ¿no? Claro, o sea, esa ya, capa. si el físico no daba para mostrarlo en su totalidad, porque, o sea, si haces el símil, siguiendo el símil con Zack Sabre Jr., ¿no? Zack Sabre Jr. usa esta casaca más grande, ¿no es cierto? Se hace ver más imponente. Y cuando se la quita, el pata es pura fibra, pues, ¿no? O sea, es delgadito, ¿no? Pero en este caso, pues, con el polo más bien lo hacía lucir más, no sé, informal, no sé si es el término, pero... Sí, o sea... como si estuviera entrenando, parecía. Claro. Y los kickpads que estaban... En los dos casos estaban bastante... Sí, estaban bien telas, ¿no? Sí. Yo creo que si no los usaba, ya total, si tienes su zapatilla de color rojo, ¿no? Que justo no iba. Pero si iba, no sé, pues... Perfil Valor tiene zapatillas de color rojo. Claro, también. Pero, o sea, digo, mejor es que no uses esos pads, ¿no? Pero bueno, son detalles. Pero ya de tanto la performance, le faltó un poquito de intensidad a Black, ¿no? Sus patadas. Yo diría más que poquito, ¿ah? Sí. Yo diría más que poquito. En realidad, cuando Pedro Pablo dice que está escogiendo a los mejores, que está cansado de los luchadores mediocres, cuando no solamente, o sea, ya de por sí él te está diciendo que en el Alpha Wrestling Club solamente hay buenos luchadores. Si de esos buenos luchadores tú escoges a lo mejor, así, en palabras, lo mejor, para formar tu Inner Circle, los estás presentando por todo lo alto. Y luego ves la performance de Olak y es muy desentonante para la posición en la que está, ¿no? Claro, si no hubiera habido tanto hype, te apuesto que hasta podría entenderse, ¿no? Mira, te pongo el mejor ejemplo hoy por hoy. Cuando Juice Robinson debuta en New Japan, y quizá con esto estoy tomando mucho referencia a New Japan, pero no es por las puras. Un poquito nomás, un poquito. Sí. Mucha gente dudaba de su A su capacidad, de ¿no? su capacidad, de que por qué estaba en New Japan, ¿no? Que había sido una mala elección. Pero poco a poco ha ido demostrando lo que podía hacer hasta llegar a un G1 en el que probablemente ha sorprendido a todos. Entonces,
si Olak no estaba listo o no estaba a un nivel como para ser presentado por todo lo alto, entonces se puede hacer eso, ¿no? Que comience ya, bueno, te falta, pero exigirse en cada evento hasta contarte una historia del rookie que termina siendo pues alguien con bastante futuro. Yo creo que si el personaje justamente lo estaban poniendo como que es un socio, como alguien más, ¿qué será? Corporativo, si quieres. Yo creo que debieron haber orientado su personaje a otro lado, ¿no? O sea, no está listo, no le da para que todo su repertorio se base en patadas, porque Claro. eso es lo que parecía que quería hacer, ¿no? Entonces, que gire y se vuelva el oportunista, ¿no? Que iría más de la mano con esta idea de alguien corporativo, ¿no? Claro. Entonces yo me esperaba eso, ¿no? Me esperaba alguien que ganara con un paquetito, con un piquete de ojos, un golpe bajo que el árbitro no viera, una vaina así, pero pues no, más bien, o sea, quisieron hacerlo lucir imponente Y eso expuso más sus más sus carencias. Sí. Y otra vez el tiempo de la lucha expone los errores. Exacto, el tiempo expone eso. Y lo que fue el main event se dio entre Silver Dragon y Metal Wolf. Silver Dragon entró con una onda muy Hiroki Goto, ¿ah? Creo que era innegable la inspiración. El gear, el hacer el símbolo antes de la patada. Se ve que está viendo de New Japan, se ha suscrito. Pero eso creo hasta una Kinshasa. Sí. Sí, ¿no? Creo que duró también bastante, ¿ya? Bueno, eso han tenido todos. Ese fue como un denominador de todas las luchas. Todas salvo la primera. Excepto la primera, sí. Y sobre todo que eran dos luchadores que no son tan ágiles, a quienes les habría funcionado más tener un encuentro breve, intenso, con bastante impacto. Hubo spots interesantes, ¿no? Sí. Que dolieron ver. Pero sí, pues se sintió, ¿no? Silver Dragon, mientras avanzaba más lucha, ya estaban un poco más trotones, ¿no? Ya se notaba, ¿no? Y otra vez fue un poco innecesario que se alargaran. Sobre todo luego de ese primer teaser que fue tan polémico, en el que los golpes se veían muy falsos, ¿no? Creo que esta lucha era la mejor opción para callar bocas, ¿no? Y para demostrar que, ya bueno, el teaser salió mal, no te pudimos vender efectivamente lo que queríamos, pero sí podemos hacerlo, ¿no? Y una cosa que te contaba en la previa era que, aparte de lo cuestionable que fue el teaser, ¿no es cierto?, de mostrar esa cara, digamos, de la lucha libre, este tema de ya, si te vendes como un club underground y que ahí está onda del club de la pelea, ¿no?, de los golpes, digamos, de ser más strikers todos, porque creo que eso es lo que han buscado, ¿no?, de que haya más, que su repertorio de luchadores se base más en golpes que en llaveo o en otro tipo de cosas. Por último, lo haces, pero con intensidad, ¿no? Claro. Más bien aquí lo que había era falta de intensidad en los golpes, que justamente era como que el caballito de batalla del Alpha Wrestling Club, ¿no? Intensidad, digamos, ¿no? Era la palabra, intensidad. Y aquí no ha habido intensidad. Y en esta lucha final, sobre todo, pasaba el tiempo, perdía intensidad. Fue una de las dos luchas, junto a la de Isis contra Arácnido, que duraron más, Sí. ¿no? Y fueron justamente las dos que tenían que durar menos. Entonces, entiendo la posición del main event, porque lo que contaron con Wolf fue algo que tenía sentido, ¿no? Ya veías a los dos miembros, a los otros dos miembros del Inner Circle ganar, ¿no? Salía Pedro Pablo, miraba, los patas ganaban. Entonces en la tercera sale Pedro Pablo, lo lógico era que gane otra vez, ¿no? Bueno, no lo lógico, lo que te trataban de contar, ¿no? Obviamente iban a ganar todos, pierde, entonces hay un pequeño giro, ¿no? Que rompe un poco con lo previsible, pero también que había sido adelantado pues Por el comentarista. por el comentarista. El comentarista dijo, ¿qué pasaría, no, si Wolf traicionara o fallara en su intento, ¿no? Claro, ya te prende las alertas ya. Claro. No te lo dice explícitamente, pero ya te pone la condicional de una forma muy en bandejita como para que digas, ya, esto va a pasar. Acá va a pasar algo, ¿no? Entonces, debió ser un main event mucho más breve. Y con esto nos queda pues comentar la lucha. Solo para terminar de esa lucha, sí me gustó la parte final porque se notaba la desesperación de Pedro Pablo. Pedro Pablo ayudó porque se notaba la victoria se le está escapando de las manos, ¿no? Y Silver Dragon casi gana varias veces, hubo varios falsos finales. En ese lado sí, ¿no?
Y luego ya seguramente hablaremos de lo que pasó al final, ¿no? Claro, luego sale, bueno, para esto sale todo el Inner Circle a agarrar a Silver Dragon para que, bueno, en realidad la intención no la tengo clara, o sea, ya había ganado Silver. Lo que querían ellos era, de repente, o bien que Wolf se desquite y lastime a Silver, que quizás lo deje invalidado para seguir participando y tome su posición. Eso hubiera tenido sentido. Claro, o en todo caso, porque ya creo que mandar una segunda cuenta no tendría sentido. Yo creí que Silver Dragon, yo creí que le iban a un sub de Leg Johnny, ¿no? Algo así. Claro, creí que a Silver Dragon lo iban a unir al Inner Circle. Y más bien le iban a bajar el pulgar a... También pensé eso, también pensé Wolf. que ellos iban a traicionar, pero el que termina diciéndole chau al Inner Circle por cuestión de convicción, de ideales, es Metal Wolf. Sí, más que nada porque o sea, perdió ya, pero como que cuestionaron, ¿no? Su capacidad. Exacto. Y eso le llegó y se fue, ¿no? Y justamente ahí ocurre ese momento en donde cualquiera te diría que va a haber un, no sé, futuro tag team, algo así, ¿no? Cuando le ofrece, le saludo Silver y se lo rechace igual, ¿no? Wolf. Pero eso me gustó. Que lo rechace. Sí, porque... Sigue el personaje, ¿no? Sigue la línea. Sigue la línea, no es algo que, automáticamente ahora hacemos tag team, ¿no? Sí. Te pone a Silver como un face de repente más tradicional y a Wolf de repente en un lado medio twinner. Raro fue lo de Silver tratando de escapar y que se va por la Silver salida escapó, y luego aparece en la entrada, entonces debió correr en sentido contrario, creo, ¿no? Y no darse la vuelta. Entonces el Inner Circle aparentemente queda solamente con 2 miembros, bueno, dos luchadores y Pedro Pablo. Por ahora, ¿no? Por ahora, porque Pedro Pablo menciona en las entrevistas que van a conversarlo en la semana y van a ver claro, si es que puede haber un nuevo integrante. Yo esperaría represalias contra Wolf, ¿no? Más adelante. De hecho, que tienen que haber. Tienen que haber represalias. No te metes así simplemente con el dueño de todo y... Lo rechazas y claro, te vas, ¿no? Claro. De hecho va a haber represalias. Claro, sería lo consecuente. Ahora, dejamos la lucha de Isis contra Arácnido para el final, porque es una lucha polémica, no solamente por lo que pasó, sino también por son muchos factores en realidad, ¿ya? Entra Isis con un gear nuevo, ¿no? Entra con una capucha estilo box, ¿no? Sí. Y entra Arácnido con un gear que personalmente tampoco me gusta. Un poco fiesta infantil, ¿no? Sí, yo entiendo que puedas tomar como referencia algunas cosas. Spider-Man. Sí, bueno, de hecho, Tosawa usa las letras, el font de Spider-Man 3 en su gear. Pero... O sea, luego nos enteramos de que ese no era el gear como iba a salir, ¿no? Hubo cambios, parece, imprevistos. Sí, pero igual, no me... O sea, el problema de este gear es que se presta más para la broma. Claro. Que para ser tomado en serio. Y el personaje, o al menos la habilidad atlética de luchador detrás de Arácnido, era muy buena. Sí. O sea, llega un momento en el que nos sorprende a todos, porque está de rodillas, y saca no sé cuántos joules de energía del core, y lo convierte en un leg drop, ¿no? O sea, es una movida que a cualquiera te saca de cuadro, porque no cualquiera la puede hacer. Tienes que estar en muy buena condición para poder hacer ese tipo de cosas. Pero se veía mal, ¿ya? Se veía mal. O sea, efectivamente es un derroche de habilidad, ¿no? Gracias. O de capacidades, por último, porque había cosas que no. Pero sí, el gear lo desmereció un poco. Seguramente lo va a mejorar para la siguiente fecha, ¿no? Ojalá. De hecho, esa habilidad física es la que permitió que esta lucha no sea tan mala como fue. No, y no solamente que no fuera mala, sino que también... que terminara en una tragedia, ¿no? En algo... Exacto. O sea, tuvo momentos, y eso creo que es por lo que hemos dejado esta lucha al final, que tuvo momentos peligrosísimos, ¿no? Sí. Recontra peligrosos, y que ni siquiera, o sea, no hay que ser luchador ni un experto para darse cuenta de que es peligroso lo que estás viendo. En un momento, Isis intenta... Durante un momento pensé que había sido un pile driver, porque la forma en la que carga a Arácnido es una forma en la que cargas para hacer un pile driver, ¿no? Pero las intenciones de Isis era hacer un bombazo. Era hacer un bombazo. Entonces eso todavía empeora la situación, porque ¿bajo qué razonamiento consideras buena idea hacerle un bombazo a alguien que te duplica probablemente en peso, ¿no? Y además que
sea, uno debe ser consciente de la fuerza que tiene, ¿no? No, y más que o sea, se notó duda. Cuando estaba en posición para el bombazo, se notó duda. Luego finalmente lo decide hacer. Y por pura habilidad de Arácnido, se concreta la movida de una manera súper tosca, ¿no? Claro. Pero sí se logra dar, ¿no? Pero si no lo hacía... Es el bombazo más feo que pueda haber, ¿no? Pero que ni siquiera fue un bombazo. Es como si Silver Dragon, diré, si Arácnido hubiera dado una vuelta, ¿no? Claro. Se dio un volantín en el aire y cayó. Pero fue muy peligrosa, ¿no? Y después el pile driver que lo salva a Arácnido por pararse de manos, ¿no? Básicamente. Ese pile driver también ahí yo vi a Owen Hart con Stone Cold. Ahí dije, Arácnido no la cuenta. Luego hubo un suplex también, el que Sí. finalizó. Ahora, y esto también denota una falla total de psicología, ¿no? Porque quiqueas un bombazo, quiqueas un pile driver, quiqueas otras movidas mucho más complicadas y te ganan con un suplex. Ni siquiera la tercera cuerda, ¿no? Es un suplex normal, mal ejecutado todavía. Sí, fue muy raro. Aparte que Arácnido tuvo infinitas veces de poder ganar la lucha. No hacía la cuenta. Y no hacía la cuenta. O sea, por momentos parecía como si fuera parte del personaje, porque bromeaba con eso, era como que, bueno, voy a contar. Era una onda media Deadpool, parecía, o sea, si quieres verlo. Sí, se burlaba de Isis. Un poco. Pero ya el árbitro también estaba pésimo, porque en un momento es sí. como si quisiera contar, como si estuviera pidiendo permiso para contar. No tenía sustento. Hacían movidas el uno al otro y nadie se preocupaba por contar. Se supone que si estás en una lucha, el propósito es ganar, pues, ¿no? Con el hype que había hecho Isis, digamos, por la promo que le habían hecho, ¿no? Claro. Pero solamente veíamos movida tras spot y nada, no pasaba nada. No había intención de ganar, pues. No, descansaban. Luego hubo un intento de un spot en la tercera cuerda, no salió y fue como si se reacomodaran unos minutos haciendo otras movidas para poder concretar ese spot. Entonces, esto no es una práctica de gimnasia como para seguir intentando hasta que te salga y que pierda todo sentido el encuentro, por más que sea de exhibición. Sí, aparte se sintió mucho la pegada que sea justo la segunda lucha, ¿no? O sea, después de la lucha de Astaroth Que estaba tan contra tan Psycho, compacto. claro, que fue tan compacto, contaron la historia, listo, chao. Luego venía la de Isis contra Arácnido y se hizo tan larga, o sea, te apuesto que fue la lucha más larga. Si no ha sido la más larga, ha sido la segunda. Claro, Porque- pero da la impresión de que fue la más larga, ¿no? Sí, Se hizo eterna. porque no solamente por duración, sino por falta de intención. Claro, tranquilamente pudo haber ganado Arácnido o haber ganado Isis en cierto momento y no había intención de hacer conteo siquiera. Y en todo momento veías esta sensación de que Arácnido la estaba arreglando, ¿no? O sea, estaba salvando el... Estaba carreando la lucha, Sí. ¿no? O sea, Sí, sí. totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, se notaba, yo creo que eso es lo que se le reconoce a Arácnido. Por eso es que se es- notaba toda la intención de hacer lucir a Isis. Es Hizo bien su una trabajo, sensación agridulce, pues, ¿no? Porque no ha sido mala por falta de talento, ¿ya? Ha sido mala por la forma en la que se ha llevado, por la irresponsabilidad que ha tenido. Ahora, volviendo al tema de este bombazo, si los luchadores se mandan solos, entonces es una grave responsabilidad en parte de Isis. Pero si esto está supervisado por alguien, Alguien debe haber dado luz verde para que pase esto, ¿no? claro, entonces, ¿qué criterio tienes tú para dar luz verde a ese movimiento? Si es que no ha sido idea de ella y ha sido idea netamente del Booker, entonces, Preocupante, ¿no? ¿cómo le dices a alguien, oye, haz esta movida, ¿no? Y también la otra persona, ¿cómo acepta eso? ¿No? Claro, porque Imagínate. de hecho, o sea, no sé si habrá ganado los nervios, tal vez, no sé, pero ya no es la primera vez que ocurre, ¿no? Que Sí. boxea a Isis de esa manera, ¿no? Luego hubo un dive, ella desde la tercera cuerda, o segunda, hacia afuera del ring, en el que pudo haber sido de cara y ya no fue la también contaba. riesgoso, ¿no? O sea, Sí, o sea, hubo una preocupación. Nosotros estábamos un poco lejos, no hemos visto el impacto, pero dio la sensación sí, de que... sí vi el impacto, pero sí fue bueno. feo, fue una caída fea, ¿no? Cayó, o sea, no se lanzó, fue como... Claro. No se desplomó, ¿no? O sea, pero eso básicamente, ¿no? Pero, o sea, te indica que de verdad fue una lucha en general riesgosa, ¿no? Hace falta conciencia, ¿no? De qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y respecto a eso plantear la lucha, porque no, o sea, se la están jugando los dos. Claro. Como dice un afamado columnista peruano,
respeta el ring, ¿no? Y cuida a tu compañero, ¿no? Exacto. Y bueno, suena muy apropiado en realidad, sobre todo para esa lucha. Sí. No sabemos bien de quién es la responsabilidad total de todo esto, pero hay que llamar la atención porque no puede repetirse. Pues. Alguien le ha dado luz verde para eso, ¿no? O sea, Claro. Isis te ha puesto que en el entrenamiento le sale el bombazo, hace el pile driver y todo correcto, ¿no? Porque Pero no alguien de ese peso tampoco. Pero, o tal vez sí, ¿no? Y acá pasó algo, pero, o sea, justo lo que llama la atención es que hayan sido tantas movidas, ¿no? Y todas hayan fallado por técnica a la hora de cargar, ¿no? Qué sé yo, pero parecía como si no hubieran sido practicadas previamente, ¿no? No hubieran recibido el check. Es decir, mira, esto está perfecto, ¿no? Entonces es viable que ocurra. No daba esa sensación. Claro. Poco preocupante, de todas maneras, ¿no? Porque no habíamos visto a Arácnido antes y sería triste, pues, ¿no? Que en tu debut te despidas de la lucha. Sí. En ese sentido hizo un buen trabajo no solo por salvar el pellejo, sino por sobrellevar la lucha, ¿no? Y por dejarte también las ganas de volver a verlo luchar, ¿no? En el caso de Máquina, en el caso de Arácnido, yo creo que te deja esa curiosidad, ¿no? Oye, este compadre tiene potencial, ¿qué van a hacer con él, ¿no? Eso es bueno. Es curioso que justamente ellos dos perdieron, ¿no? Y te deje una buena impresión. Creo que se habla muy bien de ellos, ¿no? Que perdiendo... Y eso también te habla muy bien de que las victorias no son todo, ¿no? O sea, si ves el encuentro completo de Arácnido, básicamente le llovió a Isis. Sí. O sea, no es que fue un de tú a tú como sí pasó con Máquina, con Razor, ¿no? Pero, o sea, Arácnido fue a lloverle a Isis y terminó dejando una buena impresión. Entonces esperamos una mejora de Gear y... Que te trepado en el techo, no sé, pues, que aprovechen Claro. la forma de hangar que tiene esto, ¿no? Que entre con la música de Spider-Man, ¿no? Algo, no sé. O incluso no, tienes razón, tiene que alejarse más bien de esa idea de Spider-Man, ¿no? De encontrar su propia identidad. Pero sí, estaba interesante. Estaba muy interesante lo que hizo. Entonces con eso prácticamente cerramos todo el análisis de las luchas. ¿Cómo se acomoda esto? ¿Qué es lo que viene después? Luego de que ya se publicó el card, ¿cómo sigue? Tenemos que Astaroth se va a enfrentar a Paul Taylor y Razor Romero se va a enfrentar a Silver Dragon. Que Razor Romero ya dijo pues que se las va a cobrar, ¿no? Con Silver Dragon. Claro, ¿no? O sea... hubo un careo, pues justamente, ¿no? Entonces esto ya te apuntaba y te construía en realidad la rivalidad. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Taylor no ha podido interactuar con Astaroth, pero supongo que durante el mes, bueno, si es que la frecuencia es mensual, se va a contar algo ahí. Debería, ¿no? Para que le ponga un poco más de interés. Ahora... A ver si lo relacionan con el tema musical, ¿no? Con sí, puede ser. Oye, podría ser. De hecho, es conocido este roce que siempre hay entre diferentes géneros entre el musicales. punk y el metal. Claro, entonces podrían aprovecharse por ahí. Sí. ¿No? Pero esa lucha sí apunta a ser interesante. O sea, sí. Es gracioso porque las llaves, con todo lo que ha pasado, sí apunta a unas luchas interesantes. Por eso es que me generaba opiniones encontradas, ¿no? El cambio del card ha sido favorable. ¿Cómo se dio? Es lo Eso polémico, es lo malo, ¿no? ese es lo malo. Pero el resultado ha sido bastante favorable. ¿Cómo se va a manejar el resto de luchadores? Sería interesante que haya un camino que seguir, pues, ¿no? O sea, yo espero Wolf que... está fuera del torneo, pero ya tiene algo. Claro. ¿No? De repente podríamos predecir un Wolf o Lack, ¿no? Ya que Razor va a estar todavía en el torneo, ¿no? Entonces... O tal vez un nuevo integrante del Inner Circle también, que se enfrente a Wolf, ¿no? Claro. Como, digamos, como prueba inicial, ¿no? Todavía es... Incluso mismo Pedro Pablo podría ser una lucha, ¿no es cierto?, entre varios, o los integrantes que quedan, o gente que se puede unir. Sí, aunque en realidad yo prefiero que si todavía hay unos que no están muy fijos en su talento, no ponerlos en un multiman, ¿no? Claro. Mejor que se mantengan en el single. Debería haber tag teams, ¿no? Yo creo que ahí es la mejor manera de que todos puedan ayudarse, ¿no? Sí. Para que no se desordene mucho el asunto. Para que no se desordene, para aguantar el cardio, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que sirva como un tutelaje, ¿no? De un luchador con más experiencia con otro luchador de menos. Pero igual ahorita todo está muy verde, ¿no? En cuanto a historia. Hay una intención, otra vez, esa es la gran palabra. Es que se repite porque es innegable, ¿no? Hay atención, hay intención, perdón, hay atención a los detalles, pero fallan en la ejecución, fallan en la disciplina también, porque este paso de tiempo ha sido pues una cuestión, personalmente lo veo como algo disciplinario.
y de orden, pero al final también siento que les quedó un poco grande el hype, ¿no? O todo lo que prometían. Porque en cuanto a algo diferente, salvo el lugar y el estilo hangar y los turnbuckles, yo no he visto nada muy diferente, ¿no? Yo esperaba algo mucho más intenso, mucho más que te paltee quizá por la intensidad y por el riesgo, aunque bueno, claro, parte o sea, de hecho hubo, sí, ¿no? sí. Parte de eso hubo, no intencionalmente, pero me esperaba algo más brusco, ¿no? Y al final quizás no salgo muy molesto, porque también mis expectativas eran muy bajas, tengo que admitirlo, no le tenía tanta fe, sobre todo porque no había luchadores que yo no conocía. Claro, que no es que sean expectativas bajas, sino es que no había expectativas realmente. O sea, por encontrarse, claro. Básicamente por nombres, ¿no? Yo sí esperaba que me contaran una historia interesante, porque eso es en lo que se resume la intención que tienen, ¿no? O sea, de contar algo, ¿no? Porque obviamente en promos, etcétera, no pueden demostrar las capacidades de los luchadores. Claro. Más que digamos en su performance haciendo promos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, sí hay la intención. Yo me quedo con el final, ¿no? O sea, quieren contar una historia. Eso lo están haciendo. Igual recalco que deben manejar un poquito, dar una vuelta de tuerca más al tema audiovisual. A veces menos es más. Además de eso, estas cositas, estos detalles a los que le han prestado atención, es parte también de lo que sucede siempre que uno inicia un proyecto, ¿no? A veces te preocupas en cuidar muchos aspectos, entonces en el segundo evento este cuidado a ciertos puntos debería mantenerse y debería incrementarse a otras áreas. Va a ser un evento decisivo el segundo, porque no sabes si la gente que fue estaría dispuesta a volver. Claro, o sea, algunas personas se habrán enganchado, me imagino. Por eso es que el valor de la historia, ¿no? De contar una historia. Claro. Tú quieres saber qué va a pasar, ¿no? Y en parte ya lo han contado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tendrían que hacer ese mes es meterle con todo al hype, porque sucede en todos los eventos de lucha libre. Hay un porcentaje que va a querer volver y hay otro que no. Entonces, si esto no ha sido un sold out y no ha sido un evento en el que la gente se quedó afuera, de hecho estás partiendo a un segundo evento con menos gente del inicial. Tienes que refinar tus recursos, refinar tus promos, ver la forma quizá, ¿no? de llamar más la atención, pero de buena manera. O sea, de hecho, este segundo evento es la prueba de fuego, como decías. O sea, de todas maneras es... ¿Por qué? Porque así vaya, no sé, 10 personas, paga, ¿no? Tiene que capitalizar todo lo bueno que he hecho y ver si va a mejorar, ¿no? Claro. En lo que ha fallado. ¿Por qué? Porque esta gente, la que ya se la está jugando por segunda vez, ¿no es cierto? A ver qué cosa va a pasar con la empresa, y recibe un show mucho mejor que el primero, esa gente ya te la ganaste, ¿no? O sea, cualquier show que hagas va a ir siempre. Claro, o sea, si es que las cosas no pintan bien al inicio del segundo evento, es que es mayor motivo para que en el segundo evento se rajen todos y los comentarios sean tan buenos que la gente se anime a ir a tu final, que es pues, la fecha que cierra todo este primer arco, por así llamarlo, ¿no? Y que te corona al campeón. Entonces tienen que duplicar o hasta triplicar esfuerzos todos, los organizadores, los luchadores también, y ¿Alguien ver, sabe pues, qué pasó con Lady Fire? probablemente en el segundo evento Probablemente lo descubramos. O sea, sepamos qué pasó con Lady Fire y con LJ9, ¿no? Y con otros nombres que me imagino se van a anunciar, otros luchadores que hemos visto en las promos y que tampoco aparecieron. Claro. Me imagino que el roster se irá rotando. Irá consolidándose. Si es que se buquea gente en lo posible, sería bueno que se respete el buqueo o el anuncio y cumplan, ¿no? Porque te puede pasar una vez, pero ya 2, 3 veces y todavía no ha pasado, ¿no? Pero es como casi una recomendación. Ya de repente la confianza en la empresa puede bajar, ¿no? Es algo que ha pasado en Chile, que Wrestling Superstar se mandó con los nombres, falló una vez, falló 2 veces, y luego desde febrero ya no es un evento, febrero, marzo creo que no es un evento, porque ya Chile prácticamente ha perdido totalmente la confianza en esa empresa. Entonces todavía están empezando. Este evento ha sido con ciertos errores que tienen a ser perdonables porque es el primer evento, Claro, pero el no nos segundo evento podemos no hay quedar. la palabra debut, pues.
¿Cómo? En el segundo evento ya no hay la palabra debut, ya no cabe. Ya no hay. Ya no Ya, hay. ya no está esa justificación de que, bueno, para haber empezado, ¿no? Si es que hay alguien que no está listo, no está listo. En la historia te soporta muchas cosas, ¿no? Hay que hacerle mención, y que no se nos ha pasado un poco, a la performance de Pedro Pablo, ¿no? Ah, es cierto, es como cierto. presidente del club. Creo que es el que, junto a Raizo Romero y algunos nombres más, que mejor ha manejado su personaje, ¿no? O sea, Sí. se la cree totalmente, ¿no? 100%. Sus promos, cuando nos daba la entrevista, ¿no? Que tuviste ahí tu tema con él. Claro. Pero sí, o sea, de todas maneras, creo que es de lo mejor que ha tenido esta promoción, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Ganar, o sea, para el Perú, ganar un personaje como él. Puede volverse algo icónico, Sí. ¿ya? Tiene todo el potencial de serlo. De hecho, en cuanto a dueños de empresas, a este paso uno va a hacer ranking de todo, ¿no? Pero si es que uno tuviera que poner a los tres mejores dueños, pues está Pietro, está Manuel y está Pedro Pablo, ¿no? Clara superioridad frente a Ícaro y frente a Soletti, ¿no? Ojalá que eso se mantenga, ojalá que le siga dando más Más detalles. matices, que le agregue matices, ¿no? A su personaje. Claro, porque al final esas cositas son las que pueden trascender y te pueden dar momentos muy, muy importantes. El Inner Circle, aunque apresurado, pero sí puede funcionar como una facción principal netamente heel y que sea pues el principal obstáculo para el resto de luchadores. Yo creo que o sea, más que agregar más gente al Inner Circle, necesita esbirros. O sea, gente que no esté en el Inner Circle, pero que, digamos, siga órdenes, ¿no? Del Inner Circle. Que aparezca ahí a interferir, ¿no? Cosas así. Pero necesita esbirros. Es el que Inner si te das Circle. cuenta, el Inner Circle vendría a ser prácticamente The Elite, ¿no? Claro. Y necesita otros de repente de segunda categoría, aunque suene mal, pero es como el resto del Bullet Club, que no está tan, ¿no? Ajá. Tan power como para estar ahí en The Elite. Entonces eso es lo que opinamos, ¿no? ¿Qué se viene para el Alpha Wrestling Club? Todavía no sabemos, porque todavía No hay un sabemos que hay anuncio. llaves que concretar, pero más que eso no. Tampoco sabemos cuándo va a ser. La próxima semana, esta semana ya hay lucha en otras empresas. O sea que Son 3 eventos seguidos. son 3 eventos seguidos. Imperio, al día siguiente nada más, el evento debut de CNP, o sea, tenemos 2 empresas Por debutando. ahora, sí. Sí, por bueno, ahora. no se ha confirmado todavía una fecha. Sí. Perdón, la fecha sí, pero no el lugar ni la hora. En el lugar Ni solo la el distrito. entrada tampoco. Exacto. Ya nos estaremos enterando. La próxima semana hay doble reporte del catch. O sea, va a haber chamba. Y bueno, eso ha sido todo. Si quieren escuchar, si quieres recomendar o acordarte de este programa, puedes encontrarlo como mullet.pro/RDC009. Ya nos acercamos a las 2 cifras del contador, por fin. Y recuerda también que estamos en Instagram, Twitter o Facebook como @mulletclubpe. Medio agridulce el asunto, ¿no? Te deja con ciertas cosas, con otras cosas que quedan todavía en promesa, todavía en debe. Intención, hay intención. Esa es la palabra clave, ¿no? El primer evento debía llamarse Código Intención, ¿no? Y una feria nos acaba de interrumpir la grabación, así que es momento de cortar esto. Así que ya para ir despidiendo, este fue el 9º reporte del catch. Yo fui Juan. Y yo soy el Hawaiian Boy. Hasta que otro nickname, otro nombre se lleve tu atención. ¿Te has dado cuenta que dices yo fui Juan? O sea, ya no eres Juan, ya. Claro. Eres Juan todavía. No, es que ya cierra el kayfabe, ¿no? Cierra el personaje y ya vuelvo a ser. Ok, eso va a salir grabado también. Sí, de hecho. Es listo. Bueno, chau. Chao.